¿Qué tal? Buenas noches. Se cumplen 2 meses de una erupción que ha transformado la vida de los habitantes de La Palma y cuyo final nadie se atreve a predecir. 2 meses que han dejado una profunda herida en miles de afectados que se afanan por reconstruir su futuro, tras el paso de unas coladas que se han llevado por delante sus casas, recuerdos y terrenos de cultivo. Los psicólogos advierten de que muchas de estas personas necesitarán ayuda para poder canalizar sus emociones y afrontar esta tragedia. Un asunto que abordaremos en un reportaje que podrán ver en unos minutos y que hemos llamado la reconstrucción emocional. Pero además esta noche seguiremos muy pendientes de la evolución de otra colada que amenaza con llegar al mar, del aviso amarillo por lluvias fuertes y de cualquier última hora que se pudiera producir en la Isla Bonita. Arrancamos. Bueno, pues tenemos ya, como siempre, nuestra mesa de contertulios, una mesa de lujo. Esta noche nos acompañan Eduardo Suárez, que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Miguel Ángel Noriega, que es geógrafo. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias por estar con nosotros. Víctor Melo, de la Asociación de Volcanes de Canarias. Buenas noches, Víctor. Un placer. Gracias por estar aquí. Y nuestro compañero periodista, Luis Ortega. Luis, gracias por acompañarnos esta noche también para hablar. Cuando se cumplen casi 60 días de esta erupción volcánica de Cumbre Vieja. Antes de comentar la evolución del volcán con nuestra mesa de invitados, nos vamos a ir en directo, como siempre, hasta la isla de La Palma para conocer la última hora. Y está nuestro compañero Carlos Rey, que se encuentra además junto al vulcanólogo e investigador del Instituto Geográfico Nacional, Stavros Melilidis. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, pues sí, Miguel Ángel. Y hace apenas una hora se ha producido un desbordamiento desde el punto más efusivo del volcán y que ha dejado una impresionante cascada de lava. Y para que nos explique este fenómeno, pues está con nosotros, como bien has dicho, Stavros del Instituto Geográfico Nacional. ¿A qué se debe este fenómeno? Pues parece que, buenas noches, parece que hemos tenido un aumento de tasa de emisión de material magmático que ha llenado ese espacio que se suele almacenar el magma, ese lago de lava, y ha dado esa cascada, ¿no? Ese desbordamiento, y ha generado una colada mucho más fluida, pues, de la parte del sector central. Por cierto, La Palma está en aviso amarillo por lluvias que comenzaron esta tarde sobre las 2:30, continúan ahora de forma más moderada. ¿En qué medida afecta la lluvia a este proceso eruptivo? Bueno, el proceso eruptivo en sí no mucho, la verdad que eso depende también de la cantidad de lluvia que podemos tener, sobre todo por si se generan vapores de las coladas que tenemos depositadas ahora mismo, ¿no? Quizás la lluvia afecta más toda esa ceniza que tenemos en la carretera, en las calles, que puede generar esa pasta que puede dificultar la circulación de los vehículos, sobre todo. Ayer la sismicidad sufrió un repunte importante. ¿En qué situación se encuentra hoy? Hoy la verdad que tenemos menos de un tercio de la sismicidad que hemos tenido ayer. Hasta ahora tenemos menos de 100 terremotos. Ayer todo el día hemos tenido más de 300. Parece que ha bajado y también se ha moderado un poco el tremor. Habrá que esperar que concluya el día y mañana ya con nuevos datos verlo con la deformación y con los gases. ¿Continúa esa tendencia descendente de la energía del volcán? Bueno, esa tendencia continúa los últimos días, como hemos dicho. Tenemos algún que otro repunte, hemos tenido repunte de la sismicidad, también hemos tenido esa actividad efusiva que ha generado las coladas, pero que transcurren sobre las anteriores. Habrá que ver el tiempo que va a seguir esa tendencia para hablar de una estabilización y quizás de un decaimiento. La dirección del viento, ¿en qué medida puede afectar a la operatividad en el aeropuerto de La Palma? Pues AEMET ha dado una predicción sobre el viento que muy probable mañana puede afectar al aeropuerto, sobre todo porque ahora mismo lleva la columna hacia el norte y mañana hay una probabilidad muy alta que se lleva hacia el este, que afectará al aeropuerto y la operatividad. Pues muchas gracias, Stavros, y aquí seguimos informando sobre la evolución de la erupción y también, por supuesto, estaremos muy atentos a la lluvia. Muchísimas gracias, Carlos, por esa información de última hora. Como les decíamos, han transcurrido 2 meses desde el inicio de una de las erupciones más virulentas en la historia de Canarias, 2 largos meses que nos ha dejado un balance devastador que vamos a conocer con la ayuda de nuestra compañera Laura de Pablo. Laura,
Somos todo oídos, tienes todos los datos. Así es, Miguel Ángel. En estos 2 meses, el volcán ha modificado el paisaje de La Palma y arroja unas cifras demoledoras. Hasta hoy, y según datos de Involcán, ha expulsado más de 800.000 toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera y podría superar los 100 millones de metros cúbicos de material volcánico, una cantidad muy superior a la suma del San Juan y el Teneguía. Además, por volumen, esta erupción ya es la tercera más grande de la historia del archipiélago, tras la de Timanfaya en Lanzarote, que expulsó unos 1.000 millones de metros cúbicos, y la del Tagoro en el Hierro, que se saldó con 329 millones de metros cúbicos. Las cifras facilitadas hoy por el Cabildo de La Palma apuntan a que las coladas han sepultado 1.040 hectáreas de superficie, de las cuales 314 corresponden a cultivos. De este total, 187 son plataneras, 60 corresponden a viñedos y 24 a aguacates. El terreno que la lava ha ganado al mar se acerca además a las 43 hectáreas. Para que se hagan una idea de cómo este volcán ha modificado la orografía de La Palma, basta con comparar estas 2 imágenes facilitadas por el programa Copérnico. Este es el aspecto que mostraba la isla antes del 19 de septiembre y el que muestra actualmente. Pero sin duda, lo peor del volcán ha sido su afección sobre la población. Esta erupción ha obligado a desalojar a más de 7.000 personas y ha arrasado un total de 1.462 edificaciones, de las que 1.181 son viviendas según datos del catastro. Una incidencia que se refleja también en las pérdidas económicas que el Gobierno de Canarias estima en una horquilla entre 550 y 700 millones de euros. Además, el suelo de la isla no ha dejado de temblar ni un solo día desde que comenzara la erupción, y durante estos 2 meses el IGN ha podido localizar unos 6.800 terremotos, de los que casi 900 han sido sentidos por la población. Los más importantes, además, han alcanzado magnitudes de 5 grados y se han llegado a registrar 4 de ese nivel. Como ves, Miguel Ángel, este volcán ha provocado una gran devastación, lo sigue haciendo porque todavía no deja de arrojar lava. No deja de arrojar lava, los terremotos van y vienen, lo ha dicho Stavros también hace un instante con nuestro compañero Carlos Rey. Tengo un sismólogo al lado sentado a mi lado, Eduardo. Tras varias horas de gran sismicidad, ayer se producían prácticamente 300 seísmos. Bueno, los expertos vuelven a detectar hoy un ligero descenso. ¿Qué significan estos vaivenes en la sismicidad? ¿Podemos continuar afirmando, como días atrás, que el volcán está dando síntomas de agotamiento? Creo que hasta que no veamos una tendencia perpetua o que continuada en el tiempo de este descenso de la sismicidad, y no solo de la sismicidad, sino de la energía liberada, porque al final se libera un ratio de energía por evento, es muy pronto o es muy aventurado decir que podemos estar con síntomas de agotamiento. Como bien indicas, hace escasas horas estábamos con un repunte de seísmos que alcanzaba los 300. Estamos en 300, de 300 hemos pasado a 100. Pero a lo mejor mañana volvemos a tener 300, o a lo mejor mañana nos quedamos en 50 y seguimos con 50 durante varios días y volvemos a tener un pulso. Esta actividad en pulsos es totalmente normal, o sea, por el tema de que no es continuo, ¿no?, el aporte de material, y como decía Stavros, habrá que ver cómo evoluciona y qué otros parámetros, aparte de la sismicidad, que no es el único que nos puede indicar. Pero esta sismicidad es habitual en las erupciones estrombolianas. Sí, totalmente. Es una esto de que pases de 300 a 100... Exacto, que tengas pulsos y que no sea una actividad continua todo el rato igual, es porque no siempre tienes el mismo aporte y no tienes siempre las mismas características. Entonces, si tú no tienes variaciones, según vayas teniendo variaciones y según vayas viendo las tendencias a largo plazo, cuando digo a largo plazo no podemos hablar de un día para otro, porque eso es lo mismo, ayer teníamos 300, hoy 100, mañana a saber cuántos tenemos. Habrá que ver cómo evoluciona los próximos días y ver si esto ha sido una cosa puntual, de un repunte, ya sea un reajuste, una recarga puntual o lo que sea, y ver cómo evoluciona, a ver si sigue una tendencia descendente y por fin acaba, que es lo que deseamos todos, ¿no?, o ver cómo sigue. Igual te digo, habrá que ver otros indicadores, como comentaba Stavros, como el de emisión de gases, de formación, para ver qué más nos podemos sacar de otras técnicas que utilizamos para monitorizar. Miguel Ángel, la previsión meteorológica señala que los vientos podrían cambiar en las próximas horas, por lo que la concentración de cenizas podrían trasladarse hacia la zona este de la isla y afectar a la operatividad del aeropuerto, que, como todos los espectadores saben, se encuentra en Villa de Mazo.
Pues es, bueno... 36, 48 horas, ese es el plazo que... Sí, el fin de semana ya están las previsiones anticipando que, bueno, que puede cambiar el viento, entrar viento del sur, incluso también suroeste, y con lo que llevaría la columna de cenizas a la vertiente este de la isla, ¿no? Afectando al aeropuerto de la isla. El fin de semana es una época en la que probablemente vuelva a ir gente, como ha ocurrido en anteriores fin de semana, vuelva a ir gente de otras islas, y puede provocar que, bueno, o bien que no puedan ir o bien que se queden colgados al regreso, ¿no? Al final de la semana, ¿no? Por lo tanto, se anticipa un fin de semana movido, ¿no? Aparte de las lluvias. Claro, es que no solo el viento, te iba a preguntar Miguel Ángel, y estaba mirando Luis Ortega también, porque le iba a preguntar a los dos por eso, cómo pueden afectar las lluvias. Se esperaba que hubiera lluvia fuerte hoy en la parte del Valle de Aridane, afortunadamente digo, porque con toda esa ceniza creo que es una buena noticia que no haya habido lluvias fuertes. Sí ha llovido, pero no con la intensidad que se esperaba. ¿Qué podría pasar en las próximas horas? Pues con esa lluvia fuerte, si se llega a dar. Sí, hay una previsión que sí que hay, por lo que yo he visto con los modelos numéricos, para el siguiente fin de semana, estamos hablando de a partir del viernes de la semana que viene, unas lluvias moderadas o fuertes puede provocar, pues, el arrastre de toda esa arena, toda esa ceniza, que ha caído sobre todo en la zona sur de la colada, en la zona de las Manchas y Gedei, y pueda ser arrastrada por una escorrentía provocada por esas lluvias y pueda, bueno, pues, llegar a la zona costera de Portonaos y demás. Por tanto, ahí también hay una posible incidencia sobre la población, ¿no? Que, bueno, sobre las infraestructuras y demás, ¿no? Hemos visto a Stavros, Luis Ortega, con el paraguas, que no sabe uno si se estaba cubriendo de la ceniza o si se estaba cubriendo de la lluvia. En principio, de la lluvia. Yo creo que todas las plagas de Egipto han confluido en este volcán, ¿no? Porque lo único que faltaba era la lluvia para producir el arrastre que estaba comentando el geógrafo de la mesa. Sí, pero también es normal que llueva en La Palma en el mes de noviembre. Sí, absolutamente. Y además ha sido como muy normal que todos los volcanes históricos de La Palma ocurrieran en estos meses, en los otoños y en los inviernos. El único volcán que se salva de esa regla fue el de San Juan, que está bautizado por el solsticio de verano. Pero ahora, en la situación en la que estamos, unos arrastres hacia la zona de las Manchas significan inutilizar el poco territorio que ha quedado medianamente libre. Significa consumar una serie de amenazas que están ahí latentes, que son desde el propio cementerio de los Llanos de Aridane a todo lo que está por abajo de alguna finca de explotación. Seguir castigando una zona de viñedos que hasta ahora ha ido escapando. El viñedo ha convivido históricamente en La Palma con tierras volcánicas y con buenos resultados. Ya lo decía un norteamericano, un político y escritor, Horace Mann, que los mejores vinos salían de las laderas volcánicas. Lo decía después de haber estado en Italia. Yo pienso que hay que cruzar los dedos, hay que hacer muchísima fuerza y tener muchísima ilusión y muchísimas ganas y hacer un ejercicio más de resiliencia en el sentido de pensar que algo tiene que empezar a funcionar. Algo tiene que empezar a parar dentro de este castigo. Que le iba a preguntar a Víctor Melo, la verdad que estábamos todos como bastante esperanzados, ¿no? Con no digo el inminente cese de la erupción, pero sí con esos síntomas de agotamiento que parecía que estaba dando la erupción. Hay estabilidad en la deformación del terreno, pero sin embargo la emisión de dióxido de azufre, que es un parámetro que estamos todos vigilando muy de cerca, ha pasado de 16.000 a 32.000 toneladas, ¿no? Había bajado, ha vuelto a subir. Claro, eso nos hace pensar que a lo mejor el final de la erupción no está en tan corto plazo de tiempo como estábamos pensando, ¿no? Sí, lo sensato es, como ha comentado antes Eduardo también, cogerlo con perspectiva de más tiempo, ¿no? Porque hay como una presión social para agarrarse a cualquier dato que, claro, te metes en el bucle y luego que te llevas a unas falsas expectativas que se rompen al día siguiente. Es decir, no es que ayer dijeron que iba menos y de repente tienes un incremento de la sismicidad y hoy tienes un flujo de lava potente de nuevo en el volcán, ¿no? Entonces ahí es una cuestión también de tratar de ser objetivos en cuanto al dato y no aferrarnos por mucho que lo deseemos, ¿no? Y mantener el cariz científico de la observación a más tiempo, ¿no? Porque es la primera vez que se observa un fenómeno en la época actual y se monitoriza. Entonces comparar este volcán con cualquier otro es realmente arriesgado y cualquier dato de los que se plantean se está, digamos, aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Cuando hay otra erupción en el futuro en La Palma,
pues sí habrá una vía relativamente fácil para comparar, pero a día de hoy hacerlo es muy arriesgado. Voy a meter a Eduardo Suárez en un aprieto. María José Blanco del IGN avisaba esta semana que la erupción no iba a acabar a corto plazo. Pero la pregunta es, ¿cuánto más podría alargarse? ¿Estamos hablando de semanas o estamos hablando, Eduardo, de meses? Aquí voy a contestarte, voy a ser ambiguo, y voy a contestarte con que, como igual que comentaba Víctor, arriesgarse a dar una cifra lo que puede generar es falsas esperanzas. Al final, en este momento estamos en una situación que en otros ámbitos se comenta como el fin de las certezas, ¿no? Ahora mismo trabajamos con probabilidades. Es un poco complicado porque cuando uno quiere dar una información, tanto desde el ámbito periodístico como desde el científico, intenta dar una certeza a la población para poder aportarle pues, esta información. Pero como no tenemos unas certezas claras que nos puedan decir esto va a acabar mañana o va a acabar en 3 semanas o va a acabar en 2 meses, creo que aventurar cualquier pronóstico que no está fundamentado en más de un observable que nos pueda indicar la finalización de la erupción, lo que puede generar es más estrés y una situación de... ¿Se sienten ustedes presionados, los científicos, por la sociedad, por los periodistas, que estamos preguntándoles todo el día cuánto queda? A veces. Puedo decir que a veces. Uno puede sentirlo a veces. Yo en alguna otra reunión aquí me he expresado que el lógico deseo de los medios de comunicación de sacar información a toda costa. La conversión de este volcán en un fenómeno ya de hecho y de categoría mundial. Ningún volcán hasta ahora ha sido tan seguido. Yo coincidí en un otoño con una de las últimas erupciones del Etna y les aseguro que no tenía tanta información técnica ni habían tantas opiniones de geólogos y de vulcanólogos como lo que yo he visto en este volcán. Ya no me remonto, porque uno es viejo, al tema del Teneguía, y entonces por allí estaban don Teleforo Bravo, estaba Carracedo, apareció también un profesor de la Universidad de Barcelona. Ahora hay muchísimos, porque sobre todo la ciencia ha evolucionado, los medios técnicos son superiores, apenas había sismógrafos en el momento del 71, pero ahora es tal la cantidad de gente que se ha desplazado, es tal el interés informativo que ha suscitado la noticia, es el suceso que más atracción puede crear, más aún con un bombardeo, porque es algo que va a transformar un territorio y que no va a dejar huellas de él, lo va a cubrir, lo va a enterrar. Entonces, en esa presión de los medios para satisfacer la curiosidad general, están también una serie de gente que se aferra directamente a los damnificados. Los que lo han perdido todo se aferran a cualquier dato, al dato que decía Eduardo de una esperanza mínima, en relación a que disminuyen las emisiones de azufre, a que las coladas discurren por los tubos subterráneos y no siguen afectando a la superficie. Y todo eso yo no sé si sería conveniente modular incluso la información, Luis, no censurarla, pero sí modularla. Pero, claro, Luis, pero fíjate las imágenes que vamos a ver ahora mismo, porque las imágenes que vamos a ver son de esta misma tarde, ahí las tienen, y es el nuevo desbordamiento del cono que se producía. Estábamos hablando de un descenso del trémor, de un descenso de la sismicidad, que ha vuelto a caer la sismicidad, pero de repente nos encontramos esas imágenes que son espectaculares, que las podemos ver. Tengo a Víctor Melo, a un sismólogo, a un geógrafo, Miguel Ángel. ¿Ves esas imágenes y qué piensa un geógrafo cuando ve todo eso? Eso se producía esta misma tarde. Sí, es un hecho que ya se ha producido en otras ocasiones durante estos 2 meses que llevamos de erupción. Lo que ha provocado en anteriores derrumbes y aperturas de bocas, lo que ha ocasionado es un nuevo trazado de colada, ¿no? Así hemos tenido la colada principal, después ha ido por el sur, después ha ido al norte, el momento que llegó hasta la laguna, después ha vuelto por el sur. Esto pues probablemente provoque un desvío de la colada, que esa que estaba fluyendo más o menos por el centro, ¿no? Esperemos que discurra sobre colada. Estamos hablando de la colada que discurre entre la montaña de Todoque y la que está y la del barrio de la Laguna. Que iba más o menos sí por esa zona, sí, la que al final llegaba a esa zona, ¿no? Esto pues esperemos que lo que haga es el discurrir de esta nueva colada por zona de colada existente anteriormente, ¿no? Si bien puede rebosar y puede afectar a otras zonas, ¿no? Sí, ahí, bueno... Víctor, ¿qué vemos en esas imágenes? Es que el volcán está diciendo realmente que va a hacer lo que quiera. Por mucha anticipación que digamos, ha bajado la sismicidad, ha subido el azufre,
tenemos que aceptar que la naturaleza se está manifestando y ajustar constantemente esa rueda de prensa diaria que se da, donde se intenta dar un titular respecto a lo que pasó ayer, ¿no? Y lo que pasó ayer realmente no va a servir de nada, porque el volcán va a seguir haciendo su proceso lógico, que podrá durar más o menos. La recomendación un poco es que pensemos en un escenario largo y no pensemos constantemente en cuándo va a parar, porque eso psicológicamente es muy agotador y quizá el camino tendría que ser, tenemos que, aunque suene duro, convivir con el volcán todo el tiempo que dure y seguir la vida adelante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una primera pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a seguir analizando la última hora del volcán. Además, fíjense, vamos a conectar con Sicilia, en Italia, porque un equipo de este programa se ha ido hasta allí para saber más sobre uno de los volcanes más activos de toda Europa. Lo nombraba antes Luis Ortega. Ese volcán es el Etna. ¿Qué similitudes hay entre ese proceso eruptivo y el que se está viviendo en la isla de La Palma? Lo vamos a abordar en tan solo unos minutos. No se vayan. 11 menos 13 minutos de la noche. Lo que están viendo son imágenes en directo de esa lava que desciende desde la boca principal de Cumbre Vieja. Estamos viendo imágenes en directo de la cámara que tiene colocada Televisión Canaria enfocando a esa ladera del Valle de Aridane. Eduardo, esas columnas de humo que estamos viendo ahí que salen de la lava, ¿qué son? ¿Qué pueden ser? ¿Son gases? ¿Qué es? Pues como comentaba antes Stavros, cuando intervino, podría ser perfectamente eso. Estaba lloviendo hace poco, entonces podría ser la caída del agua que se evapora y pues tienes esos vapores. También podría ser los propios gases que está emanando la colada, que a veces se ven también a lo largo de la colada, o que un poco más abajo esté quemando algo. Pero como parece que está justo encima de la colada, pues puede que sea directamente el vapor que está... Que puede ser el vapor de esa lluvia que esté cayendo. Vamos a ver otras imágenes que tenemos ahora que son en directo y que nos van a mostrar, fíjense cómo son esas imágenes que está cayendo, se han alimentado de nueva lava que desciende por esa ladera y que parece que se está llevando por delante alguna edificación. Fíjense cómo está impactando esa lava. Esa cámara está ubicada en el muelle de Tazacorte y fíjense, es imagen en directo la que estamos viendo, bueno, el poder destructor de esas coladas que parece que están quietas y de repente Luis Ortega se alimentan. Va cayendo, va saliendo todo ese fluido desde el cono principal y bueno, van empujando poco a poco y la verdad que la imagen da muchísima pena, ¿eh? Las imágenes son pavorosas. O sea, el nacimiento de la Tierra es espectacular y terrible y estamos viendo de algún modo que está creando la Tierra más... ¿Te atreves a decir qué es eso, Luis? ¿Tú que conoces la zona, te atreves a decir qué edificación podría ser esta? Yo me da la sensación de que la zona, el edificio que se ve detrás, es algo de algún empaquetado. Es que parece algo agrícola, ¿no? Exactamente, una instalación de empaquetados y tal. Pero es que también, con ese carácter fantasmagórico que tienen las imágenes, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puedes imaginar lo que quieras. ¿Ves esas columnas Luis, es que fíjate cómo va cayendo todo el chorro de lava por el tejado. Total, de ese empaquetado, que puede ser un empaquetado. Y ves el edificio del fondo y dices, bueno, que puede ser pues, en el sur de Italia, que es un templo que quedaron esas 4 columnas ahí mantenidas, que es lo que se ve y la estructura que lo sostiene. Y es de las pocas llamas que hemos visto también en este proceso eruptivo, ¿no? Porque hemos visto cómo se van cayendo por las altísimas temperaturas, 1000 grados, 1200 grados, Eduardo, estamos hablando, ¿no? De que llevan esas coladas. No es frecuente la combinación del fuego y la lava, ¿no? En este caso concreto, seguramente es que el calor ha quemado material agrícola. Esa es una zona, desde luego, de empaquetados y es una zona agrícola más que residencial. Miguel Ángel Noriega, ¿qué piensa uno cuando ve esas imágenes? Pues nada, bueno, es un nuevo terreno que queda sepultado por la colada, ¿no? Tiene pinta de ser, por los muros, pues es la zona baja, yo creo, zona de plataneras, ¿no?
Allí parece como que a la izquierda arriba, porque parece que es un muro, igual puede ser incluso un depósito de agua, no acierto a verlo, porque claro, de noche. Pero bueno, tiene pinta de ser la zona baja, la zona de Plataneras, por los muros, ¿no? Es lo que intuyo. No, el aporte de lava ese tan fuerte, pues se ve que ha activado esas coladas y han impactado en lo que parece una zona de fincas agrícolas, ¿no? Y bueno, parece que la costa no está lejos. Dentro de lo malo, pues... Es la cámara que tenemos ubicada en Tazacorte. Que llega a la costa rápido y digamos que ese camino es favorable, vista la cantidad de emisión que ha tenido esta noche, porque ha sido espectacular como volvió a resurgir esa fuente casi hawaiana con magma muy fluido, ¿no? Con lava muy fluida, y posiblemente sea la explicación de esa sismicidad de ayer, que venía empujando fuerte, ¿no? Le pregunto al sismólogo, por alusiones. Por alusiones. Sí, al final, eso, lo que comentábamos antes, podía ser hay que ver, ¿no? Pero podía ser una propia recarga del sistema, que bueno, pues al final tienes un sistema abierto, va a ir recargando hasta que le falte presión y termine concluyendo o que no consiga salir, porque también se hablaba de que podría ser de que si llegue, se emplace y que no te hubiese la fuerza para salir. Parece que esta noche hemos tenido esta mayor emisión y parecen bastante nuevas, ¿no? Como comentaba Víctor, por el tema de la fluidez que tienen, que no son como las del principio, que eran mucho más viscosas y le costaba salir. Así que habrá que ver cómo evoluciona, si solo es una tasa de ahora o si se mantiene en los próximos días. Bueno, pues son imágenes en directo que ofrece Televisión Canaria, 22:52 de la noche de este día 59 de erupción. Les decíamos que un equipo de este programa se ha desplazado a Sicilia para visitar el Etna, uno de los volcanes más activos de toda Europa. Allí está nuestro compañero Pedro Machín preparando una serie de reportajes que van a poder ver en las ediciones especiales de Fuera de Plano que se emiten este próximo sábado y este próximo domingo. Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches, saludos desde Sicilia, en concreto desde la ciudad de Catania, muy pocos kilómetros de uno de los volcanes más activos del mundo y el más activo de Europa, el Etna. Fíjense que en este año 2021 ya se han registrado 2 erupciones, la última el pasado 21 de septiembre, 2 días después de que se iniciase ese proceso eruptivo en la isla de La Palma. Eso sí, estas erupciones son mucho menos agresivas, con lavas menos intensas, pero sí con una importante emisión de ceniza que dificulta la circulación, el día a día de los vecinos y por supuesto también la conectividad aérea con la isla. La última gran erupción tuvo lugar en el año 2018 y en ese caso las coladas sí que amenazaron algunos de los núcleos poblacionales más cercanos a ese volcán. Un equipo de Fuera de Plano se ha trasladado hasta aquí para conocer de cerca cómo se monitoriza, cómo se vigila un volcán de estas características con erupciones tan frecuentes. Hemos estado con un equipo de vulcanólogos, de geólogos, que nos han dado buena cuenta del trabajo que aquí se realiza. Ese volcán, el Etna, también es uno de los principales atractivos turísticos de esta isla. Son muchas las excursiones que se realizan para visitarlo. Incluso se puede tener en alguna ocasión la oportunidad de ver en funcionamiento ese volcán, como emite esa gran cantidad de cenizas. También hemos estado con los responsables de protección civil de esta región, que nos han explicado cómo son esos planes de emergencia, de protección, de seguridad, en caso de una erupción que pudiera poner en peligro a la población. También hemos tenido la oportunidad de estar con un canario, con un tinerfeño afincado aquí en Sicilia, que precisamente también se dedica a la producción de vino en tierra volcánica, como se hace en el archipiélago. Nos ha contado cómo es su trabajo aquí y cómo ha visto desde aquí, desde Sicilia, desde Catania, la erupción del volcán de La Palma. Lo que nos hemos encontrado aquí durante nuestra estancia son muchas similitudes. Por ejemplo, el uso de la piedra volcánica. Esta ciudad de Catania, que ha sido reconstruida hasta en 7 ocasiones, está hecha en prácticamente su totalidad con piedra volcánica. La podemos ver también cuando hemos podido descubrir algunos de los rincones de esta isla. El uso de la ceniza también muy utilizado en el campo por las propiedades que tiene, y también hemos encontrado diferencias, porque lo que hemos observado estos días ha sido la normalidad. Después de haber visto en la isla de La Palma desde hace 2 meses ese proceso eruptivo, esa erupción que ha destrozado tantas viviendas, tantas construcciones y bueno, pues los sueños de tanta gente, aquí hemos visto una normalidad que abruma. Han incorporado a su día a día este volcán y de hecho
están acostumbrados a esas repetidas erupciones, a esa emisión de cenizas, y de hecho aseguran que cuando pasa mucho tiempo entre erupción y erupción es cuando verdaderamente se alertan, porque consideran que el proceso eruptivo que podría comenzar después podría ser mucho más intenso, mucho más agresivo. Lo cierto es que aquí también a ese volcán se le denomina Mamá Etna, así que está totalmente incorporado en la vida de todos los sicilianos. Una de las cuestiones, una de las características que tienen en común ese volcán de La Palma y el Etna es que son estratovolcanes de forma cónica y con emisión de lava y cenizas, pero eso sí, el volcán de La Palma se apagará porque es un volcán monogenético, no va a producirse una erupción en el mismo lugar, y ese no es el caso del Etna, que tras 300.000 años desde que se inició su actividad aún no da señales de agotamiento. Gracias, Pedro, por toda esa información desde Italia. Como vemos, hay muchas diferencias, muchas más diferencias que similitudes entre el Etna y el volcán de Cumbre Vieja. Le pregunto a Eduardo, lo que más llama la atención es que el volcán de La Palma finalmente se apagará y el Etna no. Claro, son dinámicas diferentes. Al final... el de La Palma no va a durar 300.000 años, no va a durar, como el Etna, ¿no? La cosa es que el Etna, por ejemplo, está en una zona de subducción de la placa, si no me equivoco, placa africana bajo la europea, se funde el material, sube, y es un proceso que se está dando constantemente. Nosotros aquí en Canarias estamos en una zona de intraplaca, el origen de Canarias y de su volcanismo no está del todo claro, entonces son dinámicas totalmente diferentes y que, como bien comentaba Pedro, estamos ante dos tipos a pesar de que tenemos el mismo tipo de erupción, ¿no? Tenemos esa erupción stromboliana que, como comentábamos, tiene fase efusiva, fase explosiva, y de la cual de lo que se estudia en Catania podemos aprender mucho. Pero es verdad que estamos ante dos tipos de volcanismo diferentes, ¿no? Que sería el monogenético y el stromboliano. Hay una cuestión que, y le pregunto al palmero, aunque me gustaría, al palmero, a Luis Ortega, porque después se la quiero trasladar a los otros dos invitados. Pedro Machín, Luis, comentaba que la población de Catania ha aprendido a convivir con el volcán, y aunque el de La Palma sí se va a apagar, la zona de Cumbre Vieja va a seguir teniendo actividad volcánica, aunque se apague el volcán. ¿Crees que la población de La Palma va a tener también que acostumbrarse a convivir con los volcanes? ¿Qué va a cambiar a partir de ahora, cuando se apague este volcán nuevo de Cumbre Vieja? Yo creo que hay un antes y un después del volcán que mañana a 2 meses reventó en Cabeza de Vaca. Yo creo que va a cambiar la percepción, primero, de que estamos viviendo en un territorio sensible a una serie de sucesos que se producen periódicamente. La gente se olvida de una erupción a la otra. Estábamos recordando y estábamos preparando con Nemesio una conmemoración de los 50 años del Teneguía, y de repente aparece este nuevo volcán. Va a tener que convivir, va a tener que cambiar también la visión de las cosas y la visión del futuro. Se va a tener que empezar a considerar seriamente como un agente más en toda la planificación urbana la existencia de un hecho incontestable, que es que La Palma es un territorio volcánico que tiene en el esternón de la isla, tiene un auténtico nido de fuego que aparecerá cuando quiera y aparecerá con la virulencia que también le dé la gana. Para empezar. En segundo lugar, pues yo creo que tendrá que aprender a considerar que los ciclos de esplendor y de crisis que ha vivido La Palma, como los cambios de cultivos, que los ha llevado con una gran presencia de ánimo, como ahora están llevando el volcán, le van a enseñar a lo mejor no repetir errores anteriores, a lo mejor no pensar en una mera sustitución de monocultivos, en un mismo modelo económico, a lo mejor hay que pensar en otras alternativas, a lo mejor hay que dejar también, dentro del dolor de la gente, mediante un sistema justo que les compense, que sea una vía de indemnización. Me gustaría tener también la opinión, Luis, del geógrafo. ¿Qué piensas, Miguel Ángel, de todo esto? ¿Va a tener que acostumbrarse a vivir, va a haber un antes y un después, como está diciendo Luis? Hombre, en sí, sí que hay, por ver diferencias con el Etna, es el número de erupciones recurrente, ¿no? Por hablar el último siglo. El caso de Canarias es diferente, y el caso de La Palma, si bien es la isla con mayor número de erupciones históricas, esas erupciones, entre una y otra, sí que hay el paso de 1 o 2 generaciones, que eso hace que uno pues tiende a no a olvidar, sino no tener presente, como sí lo tienen en Sicilia,
al Etna y las consecuencias que tiene, ¿no? Pero yo creo que puede haber un antes y un después, porque bueno, por los medios con los que hoy tenemos y cómo va a quedar para la posteridad de las consecuencias, lo que ha ocurrido con el volcán, sobre todo, y las consecuencias a futuro, pues creo que sí va a haber un antes y un después, como bien decía Luis, ¿no? Sí, bueno, el ejemplo de Italia tiene que servir también para aprender, ¿no? Aquí está claro que hay que asumir el vivir en un territorio volcánico con todo lo que ello conlleva. Es decir, cualquier persona que decida levantar nuevamente una casa en la zona afectada tendrá que aceptar el riesgo con el que la está levantando nuevamente, ¿no? En 1928 hay un pueblo, Mascali, que fue destruido y refundado en los alrededores del Etna, ¿no? Y es un ejemplo de cuando se manifiesta el volcán y hay personas en medio, población en medio, es el reto que hay que asumir, ¿no? En este caso es una cuestión que hay que poner encima de la mesa, invitar a la población también a decir qué piensa al respecto, ¿no? Porque a veces estamos hablando nosotros desde fuera, ¿no? Y claro, habrá que pensar las personas que están viviendo ahí si están dispuestas a iniciar una nueva vida en ese mismo lugar y aceptar que en el futuro puede volver a ser afectada. Breve, Eduardo, porque Sí. tenemos que ir a un reportaje. Una cosa rápida. Hay una diferencia clara entre lo que es Sicilia y lo que es La Palma. Aparte de la recurrencia que bien comentaban, es la población que hay. En Sicilia ahora mismo hay 5 millones de personas viviendo, aquí hay 80.000 personas. Si vamos hacia atrás en el tiempo, el registro histórico y la memoria que tiene es menor, no solo por la recurrencia, sino por la cantidad de personas en las que se ve afectada. Entonces, es claro que hay una diferencia en cómo ha repercutido las erupciones, tanto en La Palma como en Sicilia, a cada una de las poblaciones, ¿no? Estamos hablando de las reconstrucciones, fíjense, físicas del terreno, de cómo ha cambiado el territorio, pero hay otro dato importante, las emociones, ¿no? ¿Cómo va a quedar la parte emocional de todas las personas que están viviendo esta erupción? Se estima que entre el 15 y el 20% de los afectados por el volcán va a presentar problemas psicológicos prolongados en el tiempo, la pérdida de los hogares y medios de trabajo, así como la vulnerabilidad social a la que están expuestos los damnificados, plantean preguntas sobre cómo afrontar las secuelas emocionales que está dejando esta erupción. Es el tema que vamos a abordar en nuestro reportaje de esta noche. El volcán de La Palma tiene un enorme poder destructor. Sus coladas han sepultado barrios, infraestructuras y cultivos. Sus cenizas han enterrado casas, tiñendo de negro un paisaje que hasta entonces destacaba por su verdor. Pero hay un daño más profundo que trasciende a esa tierra sepultada. Una herida invisible que continuará ardiendo una vez se apague el volcán. Una herida que no puede ser olvidada, porque quienes la padecen necesitarán ayuda para poder sanar. Desde que el volcán entró en erupción, más de 7.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas y de ellas, más de 1 millar han perdido sus casas. Una tragedia muy difícil de digerir. Hola David. Buenos días. Tú ahora mismo eres uno de los desalojados por la erupción volcánica. Imagino que toda tu vida está en esta habitación. Pues sí, ahora mismo sí. Pasa si quieres y hablamos dentro. Gracias, David. David, antes que nada, ¿por qué estás aquí? El primer día que empezó todo esto, me cogió descansando en casa y aquello reventó prácticamente encima. Yo vivo en Las Mariposas. La verdad se me vino el mundo encima porque estaba con lo opuesto de ese día, entonces hablé con un compañero de trabajo y gracias a eso pues me fui a su casa, estuve una semana allí hasta que a llevar mis cosas de casa y tramitar la documentación para venir aquí al hotel.
Fueron unos días muy caóticos, o sea, de ver tus pertenencias que lo podías perder absolutamente todo, o sea, con mucho ansiedad y mucho nerviosismo. David, ¿cómo te encuentras? Hay momentos en los que sí te viene el bajón, se lleva mal, se lleva bastante mal. ¿Has llegado a asimilar todo lo que está pasando? Lo estamos asimilando, prefiere uno estar trabajando y entretenido hasta dándole vueltas al coco de la situación personal que estamos viviendo todos con esto, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa ahora mismo? Ahora mismo el tema de la vivienda y a ver qué soluciones nos dan. ¿En algún momento te has llegado a plantear el hecho de pedir ayuda psicológica? Pues la verdad es que no. En el caso del volcán de La Palma, una de las características es que se ha ido prolongando en el tiempo. Muchas catástrofes son situaciones concretas, puntuales, que pueden generar un gran daño, pero que la persona, digamos, en relativamente poco tiempo empieza a hacer el procesamiento de ese evento, mientras que en el caso del volcán, muchas de las personas todavía no han podido ni siquiera empezar a procesar esa información emocional porque todavía no ha acabado. En general vamos a tener una reacción de angustia, vamos a tener una dificultad de desconectar del problema, lo que llamamos reexperimentación en forma de sueños, recuerdos, flashbacks. Normalmente vamos a tener conductas evitativas, es decir, la persona puede empezar a tener fobias. La ansiedad y el estrés son las primeras consecuencias psicológicas en una catástrofe natural. Por eso, en La Palma se han desplegado decenas de psicólogos para ofrecer ayuda de forma telefónica y también presencial en centros como este. Estefanía, ¿a cuántos pacientes pueden haber atendido desde que comenzó la erupción del volcán de Cumbre Vieja? Yo en particular, a día de hoy, tengo a 100 registrados aquí en la Casa Massiu, más los que pudimos haber atendido de manera voluntaria, ¿no? Lo que vienen es con el desespero y con la angustia de saber qué pasan con sus terrenos y con sus casas, ¿no? Nunca vienen con la angustia de su salud mental. Pues ahí es donde entramos nosotros. Las afecciones más comunes que aparecen, pues cuadros de ansiedad, síntomas depresivos, insomnios, mala alimentación también. ¿Y cómo trabajan con ellos? De manera general lo hacemos desde la realidad, de que ellos expresen la realidad que han vivido, que no se alejen o se metan en un cuento, por decirlo de alguna manera, desde el compromiso en buscar unas metas, algo a corto plazo, buscar otra esperanza, otra ilusión y empezar a formar un futuro paso a paso, ¿no? Y en el caso de las personas afectadas de manera directa por el volcán, ¿todas piden asistencia psicológica? No, es que no vienen ni directamente, ¿no? Porque es totalmente normal que no vengan aquí diciendo necesito un psicólogo, porque claro, estás en un momento de bloqueo y de shock que lo único que quieres saber es cuál es la solución de tu casa o tu terreno, tus fincas, tus plátanos. Es totalmente comprensible. El trastorno más habitual en un desastre natural es el estrés postraumático. Pueden desarrollarlo casi un 40% de todas las víctimas directas. El trastorno de estrés postraumático es cuando, tras una situación prolongada de estrés, incluso de miedo de perder la vida y demás, pasada esa situación empezamos a experimentar síntomas como puede ser ansiedad, depresión, dificultad para dormir y otro tipo de condicionantes que terminan afectándonos al día a día y no somos capaces de identificar porque pensamos que debemos estar en calma tras haber pasado lo que hemos pasado, como ocurre o como ocurrirá con lo que está pasando en este momento en la isla de La Palma. Doña Inés, usted es una de las afectadas por el volcán de Cumbre Vieja. ¿Qué fue lo que usted perdió a raíz de la erupción? Perdí todo, a mí no me quedó nada. Solamente la ropa que traía puesta cuando salí. Mi casa era una casa grande de 200 y pico metros. Se fue eso y se fueron 2 casitas antiguas que tenía juntas también. Se fue todo. Estoy viviendo en casa de una hija en un pisito pequeño. ¿Y esto cómo la hace sentir usted, doña Inés? Tengo días que estoy más o menos, pero tengo otros días que me siento que no, como que no puedo salir adelante. La noche sí la estoy pasando verdaderamente mal, mal.
como con una pesadilla, una cosa que me parece a mí que esto no puede ser verdad. Pensándolo bien, lo que uno tenía, lo que uno perdió, lo que no lo puede recuperar y la edad que uno tiene que ya no, pues no le ayuda a salir para adelante porque con mi edad, ¿qué puedo yo salir para adelante ya? ¿Y cuáles son sus principales preocupaciones en estos momentos? Pues mis principales preocupaciones, a pesar de yo haber perdido mi casa, es la de mis hijos. Mis hijos haber perdido las de ellos. Son jóvenes y tienen que batallar para poder volver a tener lo que tenían. Y cuando vienen a espacios abiertos como este en el que se ve el volcán, ¿usted qué siente cuando lo mira? Rabia. Rabia mirar eso no se le puede llamar ni volcán, eso se le puede llamar diablo o no sé cómo es. ¿Usted para afrontar todas estas emociones negativas ha solicitado ayuda psicológica? Sí, la tengo. Me están tratando psicológicamente, sí. Pues mi principal apoyo son mis hijos, mis nietas, mis bisnietas y pensar que tengo que salir adelante. Otra cosa no me queda. ¿Y cómo ve su futuro? A mi edad yo no veo futuro. Yo lo único que pido es que me den una casita para yo poder por lo menos estar bajo un techo y no estar pues tan estrechitos como estamos en ese pisito. Evidentemente una persona que ha perdido toda su historia de 70, 80 años, por un lado ha perdido más, pero además tiene menos tiempo para recuperar que una persona joven que tiene, digamos, un horizonte de futuro en el cual se puede plantear una recuperación. No solo las víctimas directas sufren el estrés postraumático, también lo pueden desarrollar los profesionales que se han desplazado hasta allí para ayudar en la emergencia. Alejandro Marichal, tú has sido el jefe de uno de los operativos de los bomberos de Tenerife que se desplegaron en La Palma con toda la erupción. ¿Qué consecuencias psicológicas puede suponer para los intervinientes estar en ese tipo de situaciones? La carga psicológica yo creo que tiene que ver más que nada sobre todo con la desesperación y el sufrimiento que ves en la gente que ha perdido todo, más que con lo que es el trabajo en sí, y con la ansiedad que como colectivo en un momento dado podemos tener por tratar de hacer más de lo que podemos hacer. Si hay un sentimiento que yo creo que se da en casi todo el operativo que intervino allí, en los diferentes relevos, es el de impotencia, porque bueno, al final poco puedes hacer. Según llegamos aquí de vuelta de La Palma, todos queríamos con la misma volver porque es un poco por esa ansia que es un poco inherente al servicio y al trabajo de bombero, que es el de actuar, el de hacer cosas. ¿Con qué mecanismos, con qué herramientas cuentan ustedes como bomberos para poder afrontar este tipo de circunstancias y para que no les suponga mayores consecuencias? Si algo te da tablas, yo creo que sobre todo los años de servicio, la experiencia y el saber que estamos entrenados y que somos capaces de dar respuesta a ese tipo de incidentes. Durante toda tu vida profesional te vienen fogonazos, te vienen recuerdos, pero bueno, que a la vez te sirven, ¿no?, para formarte y hacer una especie de callo, por decirlo así, para que esas situaciones no te afecten. El volcán también puede provocar depresión, especialmente entre las personas que antes de la erupción ya lastraban problemas psicológicos o emocionales. Josefa Rodríguez, psicóloga clínica, ¿hay trastornos previos que facilitan su aparición? Hay personas que por sus características de personalidad o bien ya tenían una depresión o la pasaron y ahora hay una recidiva, o bien en su personalidad hay rasgos de fragilidad. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, Marcelo, llevo unos días que no puedo dormir ni descansar bien. ¿Tú tienes algo por ahí que me ayude a descansar? Claro que sí, por supuesto. Lo que sin receta médica solo te puedo dar algo pues más leve, algo más suave, natural. Vale. Tipo pues melatonina o melatonina con otros extractos de plantas. Vale. ¿Que te ayude, que te eche una manita? Sí, ayúdame. Venga, tú. Perfecto. Pues venga, buena tarde. Gracias, hasta luego, que descanses. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tú eres dueño de esta farmacia aquí en La Palma. ¿Ha habido algún cambio en la compra de medicamentos desde que comenzó la erupción? A raíz de la erupción volcánica la gente lo está pasando mal y los médicos pues están usando los recursos que tienen y son pues distintos medicamentos como ansiolíticos para los nervios, antidepresivos, medicamentos para dormir. Bueno, pues en estas gavetas tenemos los medicamentos sujetos a prescripción médica. ¿Para qué sirven exactamente estos medicamentos? Pues principalmente eso, para calmar los nervios, la excitabilidad que produce toda esta situación, subirles un poco el ánimo
y pues sobre todo para poder dormir. Ya son muchas noches con ruidos, con explosiones, la gente está muy cansada y le cuesta dormir. ¿Cuáles son precisamente las alternativas naturales para este tipo de medicamentos? Pues melatonina para dormir o extractos de plantas como la valeriana, como la pasiflora. ¿Cuál es el perfil de persona que más medicamentos demanda ahora mismo? Realmente no hay nadie inmune a este horror, a esta desgracia, y todo el mundo. Antes de automedicarse, antes de esperar al vecino que te dé la pastillita, porque ella tiene y ya le ha ido estupendamente, pues que acuda a su médico de cabecera, que ya él ya sabe qué patología tiene, qué efectos secundarios puede tener esa pastilla si se lo damos, y estar vigilando. Entonces, la automedicación nunca se aconseja. Los efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos, en algunos casos pueden ser graves. El volcán ha sepultado casas y terrenos que constituían la forma de vida para miles de afectados. Una de las cosas que más preocupan a los psicólogos desplegados en La Palma es que han comenzado a detectar tendencias suicidas en algunos de esos afectados. Carmen Linares, decana del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo han detectado entre los afectados por la erupción de La Palma personas que están presentando tendencias suicidas? Nosotros tenemos allí varios puntos de atención y también tenemos un dispositivo telefónico donde hacemos llamadas de forma regular a las personas que están fuera de sus hogares. En esos puntos es donde se detectan esas personas que es tan grande el sufrimiento que empiezan a tener ideación suicida. Las personas no se suicidan por una única causa. No hay recetas mágicas, hay que ahondar en el sufrimiento de esa persona, que aprende a identificar qué es lo que le está pasando y aprender a verlo desde otra perspectiva para que él no vea tan grande el problema que lo sobrepasa de esa manera. ¿Cuáles son las señales de alerta que pueden hacer indicar que alguien está planteándose ese tipo de pensamientos? Sobre todo detectar que ha habido un cambio conductual, que hay una tristeza excesiva, el que verbaliza incluso, que ya no tiene sentido la vida. Muy importante la atención psicológica en estos momentos, el acompañamiento a las personas para ir minimizando en la medida de lo posible el sufrimiento aparejado a la pérdida, a ese sentimiento de un futuro nada alentador. El volcán afecta de manera individual y colectiva. En las familias aumenta la irritabilidad y las situaciones conflictivas. Pierdo la rutina, ya no se duerme a las mismas horas, el entorno donde estoy está muy cargado, muchas personas, hay efectos de hacinamiento. En el caso de los niños, lo bueno es poder normalizar esta situación y dar la información que sea necesaria, no información sensacionalista. Primero podemos ver que si son niños más pequeños que vuelvan otra vez a tener muchos despertares nocturnos, pesadillas, que demanden más la presencia de las personas que los cuidan, de papá, de mamá. También vemos la irritabilidad, que los niños dejen de comer, encontrar niños que tengan llanto. Nasandi, ¿cómo está llevando la más pequeña de la casa toda esta situación? La niña lo está llevando dentro de lo que cabe bien, porque hay cosas básicas, como por ejemplo la educación emocional, que gracias al colegio lo llevan trabajando desde que tenían 3 años, y a las explicaciones que un poco tú le haces entender que no es algo contra lo que podamos luchar, que es algo que tenemos que asimilar, es algo que tenemos que aceptar y es algo que, queramos o no, va a pasar y de hecho pasó. Ya, buen día, ¿vale? Gracias, chao. Nasandi, ¿qué le dicen ustedes a ella sobre el volcán? Sobre el volcán lo único que podemos hacer es explicarle la realidad desde un punto de vista quizás un poco más suave. Cuando pasó todo, nosotros le explicamos las posibilidades que tenía de que arrasara casas, arrasara fincas, y siempre con la verdad por delante, pero no mostrando la realidad tan cruda como es. Y llega un punto en el que dices, mira cariño, pues ya está, ya se la llevó, ya no podemos hacer absolutamente nada, hay que pensar en... Y les pones como otras metas mentales. Vamos a pensar en de qué color quieres pintar tu próximo cuarto y darles como una escapatoria, una salida para que ellos puedan motivarse con cosas como esa, que al final son niños y les hace ilusión. Creo que en el tema emocional juega un papel demasiado importante el colegio. Es la única conexión que tienen con su vida anterior, porque en las casas no tienen su vida, tienen sus juguetes en caja,
sus ropas en bolsas, tienen como una vida guardada y aquí pueden sacarla, pueden volver a ser niños en su totalidad. Escuchamos con el alumnado mucho sus experiencias, lo que sienten, y les damos herramientas sobre todo para que esa emoción que no les permite adaptarse, la puedan reciclar y tener herramientas que les permitan pues, no estar siempre tristes, saber que hay otros elementos que nos ayudan a estar alegres, o para no estar siempre excesivamente eufóricos por el nerviosismo, y poder alcanzar un equilibrio, una serenidad que les permita en el día a día, ¿no? Es una vuelta al cole cargada de pues, sentimientos bastante encontrados y experiencias muy duras, ¿no? Los medios y las redes sociales pueden favorecer a que aumente el llamado impacto colectivo, un daño psicológico que, en este caso, afectaría a la población canaria en general. Julio Bópez, están ustedes haciendo una encuesta en la Universidad de Oviedo sobre el impacto emocional tras la erupción volcánica. ¿En qué consiste? La encuesta, metodológicamente, es una encuesta que formula diferentes cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, con el ánimo, con el estrés, pero sobre todo hemos pensado en hacer una investigación de qué es realmente lo que estaba pasando, no tanto desde un punto de vista geológico, sino desde un punto de vista psicológico. La encuesta es general y va para toda la población, excepto los menores. ¿Qué tipo de preguntas se están realizando? Bueno, hay las que son preguntas sociodemográficas, en las cuales preguntamos primero su edad, su estado civil, y por otra parte le preguntamos si trabaja o no trabaja. Bueno, distribuimos un poco el perfil y el soporte económico que hay en ese ambiente. ¿Se había hecho alguna investigación similar para algún otro caso? La misma metodología hemos utilizado para seguir el COVID. Básicamente los aspectos emocionales, aspectos de estrés. Con este tipo de estudios se intenta conocer el impacto emocional que tiene sobre la población una catástrofe de este tipo. Y aquí, el papel de los periodistas es fundamental para que los medios de comunicación no se conviertan en transmisores de imágenes y contenido que pueda incrementar el sufrimiento de los afectados. La responsabilidad de los periodistas es total. Existe una gran infoxicación en general, o informaciones o contenidos que no son reales o no son verdad. Eso no podemos pararlo. Tenemos que enseñar a la ciudadanía cómo tiene que informarse, cómo hacer un contraste de información, dónde se tiene que nutrir y cuáles son los canales oficiales. Y vinculado al proceso eruptivo, lo que ha primado, lo que tiene que primar es la empatía con una población que está sufriendo muchísimo. Tenemos que obtener testimonios, eso lo sabemos, y sabemos dónde estamos y lo que tenemos que hacer y cuál es nuestro papel. Pero hay que tener empatía con esa ciudadanía. Según los expertos, la mayoría de las personas que sufren un desastre natural lo vive como un duelo similar al de la pérdida de un ser querido. Una situación que suelen superar entre los 6 y 12 meses después de que ocurra el evento. ¡Fuera! Por favor, eviten venir para arriba, por favor. En el verano de 2019, Airán perdió su casa en el brutal incendio que afectó a Gran Canaria. Airán, desde este punto en el municipio de Valleseco se puede ver dónde surgió aquel gran incendio forestal. ¿Cómo recuerdas esos días? Vimos que la columna de humo empezó a subir por esta montaña y por este barranco de aquí enfrente. Subió y, claro, cuando nos cogió arriba, mi casa está aquí detrás y nos acorraló. Pasó el 112, dijo, corran, salgan de ahí, entrar a casa, coger a las niñas, ponerlas en el coche. Mi madre cogió la caja de las fotos, las puso también en el coche. ¿Cómo te sientes ahora volviendo a este punto, Airán? Me pongo bastante nervioso todavía. Me da un poco de escalofrío y para mí esto era el paraíso y se volvió un infierno en nada. Aún tengo vídeos de lo que pasó. ¡Ay, ni más! No, pero mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Airán ahora viven en esta casa, también en Valleseco, pero las secuelas emocionales todavía siguen existiendo, ¿verdad? Mis hijas a día de hoy, no con tanta frecuencia, sobre todo la grande, se despierta muchas veces por la noche soñando con el tema del incendio. Cuando ve la niebla o ve humo, una hoguera, sigue teniendo como terrores nocturnos, por decirlo de una manera. El ruido, el sonido de los helicópteros, los árboles estallando. Mi madre estuvo un tiempo
prácticamente con una depresión hasta que entre todos un poco la sacamos hacia adelante. ¿La ayuda psicológica ha sido fundamental para recuperarse? Sí, es importante, sobre todo el tema de poder desahogarse uno, pero no llegar a recuperarse del todo, sino más bien uno se hace más fuerte. Pedro Altungi, psicoterapeuta y colaborador del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Situaciones como la erupción del volcán de La Palma y sus consecuencias se superan con el paso del tiempo. El ser humano, gracias a Dios, tiene muy buena capacidad de adaptación, muy buena capacidad de superación. Sí que es verdad que somos capaces de desplegar y de sacar una serie de recursos psicológicos de afrontamiento que nos permiten a medio o largo plazo pues recuperarnos, de volver a llevar tu rutina, tu vida, de adaptarte a la nueva situación. Entre el 10, el 20% de personas que viven un desastre natural son aquellas que a medio o largo plazo van a necesitar una terapia psicológica al uso, como lo conocemos, ¿no? Ir al psicólogo. Estas intervenciones ya más especializadas en dotar a esa persona de estrategias para que pueda regular y gestionar sus emociones, para que conozca cómo funciona, para que conozca cómo puede relacionarse con las emociones, porque es algo que en la sociedad actual parece que nos da mucho miedo el sentir. ¿Cuánto tiempo puede llevar ese proceso? ¿Cuánto se necesita para recuperarse? Poner un tiempo de no, vale, pero en 6 meses lo habitual es estar bien, o no. O sea, lo importante sobre todo no es tanto el tiempo en sí, que es lo que parece que donde ponemos siempre el foco, sino qué es lo que hacemos las personas durante ese tiempo. Tratar de no huir de nuestras emociones, porque esas emociones, aunque muchas veces desagradables y dolorosas, nos dan mucha información, nos ayudan a poder procesar lo que ha sucedido. El volcán está provocando numerosas pérdidas materiales y un gran desasosiego a miles de palmeros. Algunos experimentarán un inmenso vacío que será difícil de llenar. De ahí la importancia de que dispongan de toda la ayuda necesaria para poder sanar. Una tarea que tiene que contar con el apoyo institucional y social para lograr, con el tiempo, la reconstrucción emocional de todos los afectados. Bueno, pues ya lo ven, a lo largo de los próximos meses será más necesaria que nunca la implicación de todas las administraciones y agentes sociales para tratar de contribuir a paliar los daños emocionales que este volcán está causando a miles de afectados. Para abordar este asunto se incorporan a nuestra mesa Cristina García, que es coordinadora provincial del GIPEC. El GIPEC es el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. Bienvenida, Cristina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, bienvenida. Y se incorpora también a nuestra mesa Natacha Sujanani, que es psiquiatra y directora gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Buenas noches, Natacha. Buenas noches, Miguel Ángel. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Enseguida vamos a profundizar en cómo afrontar esta reconstrucción emocional de una isla herida, porque preocupa que esta catástrofe vaya acompañada de un aumento de las depresiones y de otros problemas emocionales en aquellas personas que lo han perdido absolutamente todo. Será en tan solo unos minutos. No se vayan porque hacemos una mínima pausa publicitaria y regresamos con ustedes. ...12:25 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano, en este especial también Cumbre Vieja, hablando hoy de la reconstrucción emocional, de esos daños psicológicos que pueden sufrir las personas damnificadas por esta erupción volcánica. Natacha Sujanani, ¿qué importancia tiene la atención psicológica que se mantenga en el tiempo? Porque lo digo porque el volcán se apagará, dejará de emitir lava, pero al final las heridas seguirán abiertas. Es que ahí es cuando se puede empezar a hacer una intervención terapéutica real. Antes lo que se hace es un poco de acompañamiento terapéutico y medidas de sostén, pero cuando está, digamos, el estresor actuando, no puedes pretender que se calmen unos síntomas, que no aparezcan respuestas adaptativas del ser humano. Hay un evidente peligro que pone en riesgo la indemnidad física, psicológica, emocional, etcétera, y material,
y no podemos asumir como seres humanos que no se nos disparen esos sistemas de alarma. La importancia de la atención psicológica real como terapia va a venir en el momento en el que el estresor pare. Es ahí cuando podemos empezar a trabajar con esa persona para reconstruir, lo cual no significa que un acompañamiento terapéutico en un estrés tan prolongado no sea importante y necesario y pueda ayudar a mitigar los efectos que tenga en el futuro. Pero ese va a ser el momento clave. Estamos hablando de la duración, Cristina. ¿Esta catástrofe es distinta a otras catástrofes también naturales por la duración y por la incertidumbre, tal vez? Sí, efectivamente, no nos hemos encontrado una catástrofe tan larga, ¿no? Hemos intervenido quizás antes que esta el derrumbe de los cristianos, ¿no? Que fue una semana, 10 días, aunque bueno, el confinamiento, el COVID, estuvimos 15 días en el Hotel H10. En este caso sí es verdad que ya llevan pues 2 meses con el estrés encima y las personas pues ya necesitan el tener un conocimiento, una información, porque la incertidumbre, que es el peor estado en el que puede estar una persona, ya les está desajustando mucho, y de ahí que los psicólogos de emergencias pues sigamos todavía en el campo, ¿no? Porque es necesaria nuestra intervención hasta que, como decía la compañera, pues se apague el volcán y podamos empezar a intervenir de manera clínica. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho, pero lo veo desde fuera. Yo pienso que el proceso de reconstrucción o de reinvención que tiene que haber en La Palma, ¿no?, tiene que contar con unos agentes fundamentales, que es el personal sanitario, psiquiatras, psicólogos, que han estado trabajando al pie del cañón, pero tienen que tener también unas herramientas y unos instrumentos imprescindibles, que son una comunicación directa con lo que se va a hacer. Esa certidumbre que tenga toda esta gente que lo ha perdido todo, que en un cuarto de hora ha tenido que hacer un resumen de su vida para llevarse alguna memoria, porque lo demás está sepultado en unas coladas hasta de 40 metros. A esa gente hay que darles una certidumbre, pero también desde el apoyo psicológico en ese momento. ¿Y qué está ocurriendo? Pues yo creo que está ocurriendo que la reconstrucción o los proyectos de reconstrucción se han ensarzado más en deseos que en planteamientos objetivos. Se ha dicho que se vuelve a plantar plátanos, se ha dicho que se vuelven a construir las casas en el lugar, y no se ha llegado a una garantía, a una certidumbre de que todos los afectados van a tener como una garantía común, que es una indemnización que hiciera el Estado con un justiprecio que luego le permitiera rehacer su vida, construyendo, como decía antes, en el propio lugar, porque le apetece, donde la lava, recuperando el cultivo si es necesario, o haciendo lo que quiera. Yo creo que es importante dar una certeza. Sí. Efectivamente. Creo que el volcán, evidentemente, es una circunstancia sobrevenida sobre la que nadie puede actuar. No hay manera de actuar sobre esto, y parará pues cuando tenga que parar, y sobre eso pocas certezas hay, excepto los indicios que puede ir marcando la ciencia, que lo irán diciendo, pero las personas que están en la situación de haberlo perdido todo sí que necesitan ciertas certezas a las que agarrarse. Oye, no sabemos cuándo puede terminar esto, pero sí sabemos que cuando termine hay este plan y esta opción y esta otra, y con eso sí que la gente puede empezar a agarrarse a algo para establecer un plan de futuro. ¿Y cómo afecta, les pregunto a todos los miembros de la mesa, ese comportamiento que está teniendo el volcán en las últimas semanas, que de repente, lo digo porque parece que el fin está cerca y de repente vuelve Natacha, Cristina, Víctor, a reactivarse? ¿Eso genera más ansiedad? Sin duda, sin duda. Es el miedo que teníamos antes cuando hablamos que ante una rueda de prensa buscar el titular. Es que hay menos sismicidad, sinónimo de que va a parar. Se está malinterpretando una evidencia científica por el deseo, la presión social de que termine, cuando está generando a la larga y dice, pues no termina. Y ahora me dijeron que ayer había menos y hoy coge y abre nuevas fuentes de lava y sigue funcionando, ¿no? Entonces, el entender cómo se trabaja a nivel probabilístico, a nivel científico, y trasladarlo, es decir, estamos viendo esto, pero ojo, hay que esperar a ver si esta tendencia baja o no. No quedarnos en el titular de hay menos sismos que ayer. Una psiquiatra y una psicóloga a la derecha y a la izquierda, ¿genera más ansiedad? Sí, sin lugar a duda, esa incertidumbre, que es lo que hablaba, ¿no? El no saber el comportamiento, el no entenderlo, el no tener información, no información suficiente, porque, vamos, no paramos de tener información, sino que sea una información que me diga,
esto y esto es lo que va a suceder. No existe, pero porque se está estudiando sobre la marcha. Es que creo que tenemos que el problema quizás es que hay un exceso de información y en esto pues tengo la sensación esta del día de la marmota porque por el COVID, ¿no? Y nos podremos quitar las mascarillas y se acabará el confinamiento y se desharán los casos y la vacuna cuándo estará, pues tenemos que ir viendo poco a poco porque la ciencia no puede dar respuestas inmediatas, ni lo pudo hacer en la pandemia, ni lo puede hacer ahora. Entonces yo creo que la obligación que sí tenemos que dar un poco como sociedad y como conjunto es darles algunas certezas a estas personas para ver qué puedan hacer con su vida y con su plan vital una vez que esto acabe, pero ponerles una fecha es muy complicado y yo creo que relacionar la información que los que no sabemos, como yo, podemos asociar en nuestra cabeza, que es, si hay menos sismicidad, debe ser que esto se acaba, yo creo que no lleva a nada, ¿no? Porque no es una información veraz. Pero no podemos esperar a que termine, ¿eh? La gente necesita necesita soluciones, necesita volver a seguir con su vida con la mayor normalidad posible. Entonces, y se pueden además, yo creo que dar certidumbres tempranas. ¿En qué sentido? Hay una propuesta que está caminando, yo la he defendido desde la hora cero, de que la primera actuación que tendría que hacer el Estado y todas las instituciones trabajando en unidad es garantizar que todos los terrenos afectados, los propietarios van a tener una indemnización con un justiprecio, que les permita a lo mejor rehacer su vida en el lugar donde vivían, si así lo quiere. Volver a ser agricultor y cultivar plátanos, aguacates, sí. O tener la actividad y el taller que quería tener, o hacer otra cosa. Es que precisamente, Luis, te quería preguntar hasta qué punto afecta a los damnificados del volcán la poca información que están teniendo por parte de las administraciones sobre los planes de reconstrucción. Pues yo creo porque hasta ahora no saben nada. Creo que Natacha y Cristina lo responden mejor que yo. Yo creo que esa incertidumbre de no tener nada, ni siquiera la posibilidad de una indemnización, aumenta su angustia, su incertidumbre. Claro. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y de hecho, los afectados es lo que te piden, es información, es la necesidad. Recuerdo un señor que decía, nunca pensé que estar en un hotel de 5 estrellas, que era lo que siempre había soñado, me produjera tanta angustia, ¿no? Y tanta ansiedad, el no poder dormir, el estar en una habitación pues tan fría, sin mis pertenencias, como decías antes, ¿no? Lo de los 15 minutos es el momento más duro que ellos recuerdan de este volcán, ¿no? El tener que entrar a sus viviendas y tener que elegir el bloqueo con el que se encontraban, la verdad que han vivido y siguen viviendo momentos muy difíciles. Por eso en estos momentos la respuesta más importante, aparte de hacer un acompañamiento familiar, social, terapéutico, si quieres, lo importante en este momento es tratar de trabajar con otro tipo de respuestas y en una etapa posterior iniciar, porque evidentemente mucha gente tendrá trastorno de estrés postraumático. Ahora es perfectamente, lo que me gustaría transmitir es que es perfectamente normal en este contexto tan terrible y tan tremendo tener síntomas. Y es un síntoma adaptativo, porque es la respuesta normal de huida y de ansiedad del ser humano ante una catástrofe, ante un daño, una perspectiva de daño evidente. Es decir, es una cuestión normal y adaptativa. No se están volviendo locos, no son enfermos mentales, son personas que están viviendo una situación extrema y reaccionan con las emociones con las que tienen que reaccionar. Ahora, una vez que esto cese y una vez que hayan certeza, si estos síntomas continúan, hay que hacer una terapia, evidentemente. Si hay algo que preocupa especialmente es que una parte de los afectados por el volcán no logre gestionar bien sentimientos como la tristeza y acabe desarrollando un problema mucho más grave como puede ser la depresión. Vamos a abordar este asunto de una manera más profunda, un poquito mejor, con la ayuda de Cristina García. A ver si nos puedes ayudar, Cristina, con nuestra compañera Laura de Pablo. Efectivamente, Miguel Ángel, es fácil confundir la tristeza con la depresión y más en una situación tan extrema como la que se está viviendo en La Palma. Por eso vamos a aprovechar con Cristina García para diferenciar estos estados. Cristina, son conceptos diferentes, pero que luego tienen también algunos puntos en común. ¿Cuáles son los signos y señales que distinguen a cada uno de estos estados?
La tristeza es una emoción básica, todos pasamos por momentos de tristeza a lo largo del día. No necesita ir a terapia, aunque hay personas que la quieren gestionar y vienen a terapia, y no nos impide el llevar nuestro día a día con normalidad. Sin embargo, la depresión, si es un trastorno del estado de ánimo, si necesita una terapia, incluso una coordinación con psiquiatría, no solamente con terapia psicológica, y sí que minimiza pues las ganas y el deseo de seguir haciendo cosas en el día a día. La tristeza prolongada puede ser también la antesala de una depresión. ¿Con qué herramientas contamos para evitar llegar a ese extremo? No hay una varita mágica, no hay unas herramientas que nos sirven para todos, universales, ¿no? Entonces hay que analizar el caso. Pero sí es verdad que el llevar una rutina, una higiene del sueño, una buena alimentación, el seguir con nuestras rutinas diarias, nuestras actividades, si estamos trabajando, pues todo eso ayuda a prevenir, ¿no?, lo que es la depresión. Una de las primeras cosas que hacemos también cuando estamos tristes es quedarnos en casa, no estar en contacto con nuestro entorno. Pero ¿es bueno el aislamiento voluntario o hay que mantener unas rutinas habituales, Cristina? Es importante, somos seres sociales, necesitamos sociabilizarnos, por lo tanto tenemos que evitar el encamarnos, el quedarnos en nuestra casa y el salir, y como decía, ¿no?, el seguir con nuestras rutinas del día. Además, otros aspectos también que se ven afectados por la tristeza son el sueño o el apetito. ¿Cómo gestionamos estos aspectos? Es normal que se vean afectados, ¿no? Lo que es el apetito. Puede ser tanto por inanición, por no tener esas ganas de comer, o al revés, ¿no?, por tener esos impulsos de querer comer demasiado. Entonces hay que aprender a regularlo, incluso acompañado de un nutricionista, de un profesional, ¿no?, dejarse ayudar por profesionales. Igual que con el insomnio o con el sueño demasiado prolongado, ¿no?, que hay personas pues que evitan estar despiertos para no afrontar la situación con la que se encuentran, pues ir a psicólogos y poder trabajar ante esa situación. Y si no podemos controlar ninguno de estos aspectos que hemos mencionado, ¿cuáles son los signos de alarma que debemos tener en cuenta para acudir precisamente con un especialista? Un cansancio continuo, un agotamiento, una desgana, el no querer, pues el no tener proyectos, el no tener metas, eso es importantísimo también el tenerlo. Si vemos que estamos más irascibles de lo normal, que la tristeza perdura más de 2 semanas, ¿no?, que no hay eventos puntuales que sí que nos mantienen tristes, pero si no superamos esa tristeza, tenemos que intentar ya pues ponernos en manos de profesionales para evitar caer en una depresión. Muy bien, Cristina García, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas. Te invito a que vuelvas a la mesa para continuar con el debate. Bueno, Miguel Ángel, pues hay que estar muy pendiente con esos estados emocionales. Has dicho 2 semanas, has dicho más o menos de pensamientos continuos. Natacha Sojanani, no siempre es fácil detectar la depresión, sobre todo porque las personas las experimentan de forma diferente y en función de la edad y también de la situación en la que se enfrenten en ese momento, ¿no? Hay un conjunto de síntomas que son básicos, ¿de acuerdo? Hay un conjunto de síntomas que se tienen que dar. No solo es la parte del sentimiento, sino también que hay unos síntomas somáticos en los que se encuentra la pérdida, como decía la compañera, la pérdida de apetito, no así el aumento del apetito. El aumento del apetito no tiene nada que ver con la depresión, es otra cosa. También hay síntomas cognitivos, es decir, hay una serie de síntomas que se evalúan, que evaluamos los psiquiatras y también los psicólogos para poder poner esa raya. También hay unos criterios temporales, pero en un caso como el que estamos hablando, es importante diferenciarlo de una depresión en cuanto que el estresor está presente. Es decir, hay una causa externa objetiva y que además está actuando de manera prolongada. En una depresión, digamos, genuina, endógena, no siempre hay un estresor. Generalmente no hay un estresor, hay un conjunto de circunstancias y también unas herramientas personales que hacen que desarrollemos o no este trastorno mental. Pero ante un estresor tan grande, lo más habitual es que nos encontremos con un trastorno de estrés postraumático. ¿De acuerdo? ¿Cómo se evitan los pensamientos negativos, la aparición de pensamientos negativos? Porque todos nos planteamos en un momento determinado, ¿no?, en esa situación, ¿cómo lo evito? Yo creo que es muy difícil evitar los pensamientos negativos cuando tienes un volcán en erupción al lado de tu casa. De hecho, no creo ni siquiera que sea sano no tener pensamientos negativos.
De ahí a desarrollar una depresión, pues tendremos que poner determinadas cuestiones para intentar paliarlo, pero sí que quizás necesito estar más tiempo solo. Eso no significa que me meta en la cama, pero a lo mejor lo que está haciendo la mente es tratando de elaborar esa situación tan terrible que está teniendo. Sí que tengo que cuidar mi alimentación, tengo que cuidar mi higiene de sueño, tengo que hacer ejercicio y tengo que intentar trabajar y mantenerme activo y ocupado la mayor parte del tiempo. Pero tener pensamientos positivos ante esta situación es algo que yo creo que sería una paradoja y me preocuparía. Es bastante complicado, no se le puede pedir a la persona que no tenga pensamientos negativos cuando tiene el volcán las 24 horas del día rugiendo, ¿no? Que no pueden ni dormir. Ahora mismo el trabajar la higiene del sueño también es complicado, ¿no? Según en qué municipio, porque el volcán se oye y por la noche todavía mucho más. Entonces, el tema de los pensamientos negativos es verdad que lo que se intenta no es que no tenga pensamientos negativos ni que se tenga pensamientos positivos, sino que tenga la mente ocupada, ¿no? Que intente reconstruir, ¿no? Todo lo que es la situación por la que está viviendo para seguir con su vida con la mayor normalidad posible. Imagino, Luis, Víctor, les pregunto desde fuera, desde el ámbito no psicológico, no psiquiátrico, que uno de los sentimientos más complicados para los profesionales es trabajar con la escasez de certezas que acompañan a los afectados, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Yo pienso que se está tardando en dar una respuesta individual a problemas individuales, porque es una gran tragedia colectiva, pero la tragedia tiene nombres propios y tiene circunstancias concretas en cada caso. Que la gente sepa que le van a indemnizar por la peluquería que se quemó, por el terreno que cubrió la lava, por la casa que perdió, que sepa que tienen esa garantía nada más, que ya verá cómo se arbitra, seguramente le darán alguna cuota mínima de fuerza y de optimismo para afrontar el proceso que le viene después, porque lo que va a ser inevitable es que el sufrimiento acumulado no tenga necesidad de ser tratado en algún momento y de una forma profesional, pero le va a ayudar a sobrellevar este momento terrible, que si nos ponemos en la piel de esta gente, estaríamos con las mismas angustias. Sí. El resto de sociedad creo que tiene una labor quizás esperanzadora, ¿no? En cuanto, por un lado, la parte política, ¿no? De gestión de que esas ayudas lleguen con eficacia y alcancen a la persona que realmente la necesita. Y por otro lado, se apuntaba en el documental la importancia de los medios de comunicación. Yo creo que a día de hoy ya no procede que sigan habiendo imágenes de gente sufriendo, llorando, agrandando todavía más la tragedia. Y creo que la labor de los medios de comunicación ahora tiene que ser alumbrar el camino, buscar otros momentos en que una sociedad impactada por una erupción volcánica ha salido adelante. Tenemos ejemplos muy importantes en Canarias, en Timanfaya, la isla prácticamente quedó deshabitada. Timanfaya y Lanzarote resurgió y salió adelante. Hay otros lugares, lo comentamos hace unos días, en la isla de Montserrat, cuya capital completa fue arrasada por el volcán y se refundó una nueva capital en esta isla, ¿no? Entonces, en este caso, los medios de comunicación, más allá de recrearse en la desgracia, creo que tienen que alumbrar el camino y decir, señores, hay otras sociedades, otros pueblos, otras islas que han salido adelante de un impacto volcánico incluso mucho mayor que el de La Palma, ¿no? Y el camino tiene que ir por ahí. Si tenemos algo claro de todo lo que estamos hablando, que las consecuencias de la erupción pueden generar estrés postraumático que perdure durante mucho tiempo en forma de cuadros de ansiedad, de ataques de pánico o de depresión secundaria. Le pregunto a las dos especialistas, ¿qué personas pueden ser más propensas a desarrollarlo? Bueno, son más propensas las personas que tienen ya previamente algún trastorno de tipo neurótico, de lo que llamamos los psiquiatras, pues trastornos neuróticos. Estos son trastornos ansiosos, trastornos obsesivos, pues trastornos del sueño, etcétera. Esas personas que ya venían con ciertas dificultades de ajuste o con unas herramientas, digamos, más limitadas para tolerar la ansiedad y los factores negativos externos, serán las que sean más vulnerables. Y en esto me gustaría destacar, como siempre, y también lo hablábamos cuando ocurrió el tema de la pandemia, y es la capacidad de resiliencia de los niños. Es decir, para los niños es muy importante esto que tú comentabas, ¿no? Ver las referencias ya positivas,
ver a una sociedad a su alrededor que puede estar tocada, pero que puede estar fuerte y con esperanza hacia el futuro, agarrándose a estas certezas, y esa capacidad de resiliencia hará que ellos probablemente, que lo entienden todo con una mayor facilidad, porque tienen también esa plasticidad cerebral, puedan afrontarlo y no desarrollar este tipo de síntomas ni desarrollar trastornos graves, que yo creo que al final los niños son los que más nos preocupan a todos, ¿no? Y yo creo que como sociedad tenemos que arropar a esas familias para que puedan darle una referencia positiva a sus niños. No quiero dejar de preguntarle a Cristina se han detectado casos de personas con ideas suicidas a raíz de la erupción. ¿Cómo puede hacer el entorno para detectar este tipo de ideas y ayudar a esas personas? Nosotros realmente es lo que hemos detectado, ¿no? Cuando vienen a los puntos que estamos nosotros presentes, pues nos comunican, nos verbalizan esa ideación suicida porque no ven esa visión de futuro. Además del grupo social que ha dicho ella, también las personas mayores. Las personas mayores nos cuesta muchísimo levantarles, nos cuesta muchísimo el darle esas palabras de ánimo para poder seguir adelante, porque no ven tiempo, no ven futuro hacia poder reconstruir otra vez todo lo que tenían, ¿no? Y se preocupan incluso por sus hijos, por sus nietos, que es lo que en estas ocasiones, pero es verdad que los niños, esa capacidad de resiliencia que tienen, y los adultos de edad media, pues sí es verdad que también tienen esa capacidad y esa lucha y si ya pudimos una vez, vamos a poder otra vez salir adelante. Tenemos que irnos obligatoriamente un minuto a publicidad, pero regresamos enseguida en 60 segundos y nos vamos a ir en directo hasta La Palma porque ha empezado a llover, fíjense, con fuerza en la Isla Bonita, y vamos a ver cómo está la situación. Un minuto de publicidad y regresamos con ustedes. Puede ser grave esto. ...23:58, estamos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Nos vamos a ir hasta la isla de La Palma. Ahí está nuestro compañero Carlos Rey. Y la noticia a esta hora de la noche, Carlos, es que se oye la lluvia. Está lloviendo fuerte en el Valle de Aridane, ¿no? Llueve intensamente, tanto es así que ni siquiera se ve el volcán ni la colada de lava, que la tendremos aquí detrás ahora mismo, por la intensa nubosidad. Mira, ahora empieza a llover más fuerte. Recordemos que estamos en aviso amarillo, que hoy comenzó a llover muy fuerte y que es probable que continúe hasta mañana y que incluso afecte a la operatividad del aeropuerto. Y sobre el volcán hay que decir que es probable que la sismicidad continúe en valores parecidos entre 4 y 5 y que sean sentidos por la población. Hace apenas unas horas se produjo un desbordamiento desde la parte más alta del volcán, dejando una importante cascada de lava que continúa discurriendo por esas coladas primigenias, coladas preexistentes. Y por cierto, nos dicen los científicos que es probable que mañana una cuarta colada llegue hasta la costa entre las montañas de Todoque y de La Laguna. Bueno, pues esa es la situación a esta hora de la noche. Gracias, Carlos. Víctor Melo, efectos que puede causar la lluvia en esas toneladas, porque son toneladas de ceniza. Hemos visto la que está afuera, pero los que han podido acceder además a las zonas de exclusión, bueno, aquello es... Sí, el principal efecto ¿qué consecuencias puede tener? Sería el arrastre de toda esa ceniza. Digamos, cuando hay riadas, pues arrastra material, en este caso arrastraría la ceniza y se convierte pues en una correntía bastante violenta que arrasa todo lo que encuentra a su paso. Obviamente discurrirá hacia la zona del mar. No piense nadie que va a invadir las zonas pobladas, ¿no? Sino iría un poco corriente abajo hacia el mar. Y eso sí, tener mucha precaución con desagües, con alcantarillas, etcétera, etcétera, porque lo previsible es que esa ceniza, si no está recogida en bolsas cerradas plásticas, pues la puede arrastrar y trancar al alcantarillado, con lo que supondría a nivel de salud también. Y hemos visto los accidentes que se han producido, Luis, a la hora de limpiar las cenizas de los techos sin que estuviera mojada, eso multiplica su peso con el agua, y complicará muchísimo las tareas de limpieza, porque no se va a poder limpiar los tejados. Una lluvia generalizada ahora, por ejemplo, en La Palma, en la zona de... No ya en la zona occidental, de donde está localizado el Valle de Aridane y el volcán, en la zona este, también produciría daños
ahora mismo incalculables, porque hay ceniza prácticamente pues en Santa Cruz de la Palma, en Las Dos Breñas, en Mazo, en Fuencaliente. Hay las 3/4 partes del relieve de la isla de La Palma están invadidos por la ceniza y no se han podido limpiar, y eso, lo comentaba perfectamente Víctor, eso es un arrastre terrible que va a afectar a lo mejor zonas que habían escapado hasta ahora de la amenaza de la lava. Sí, no obstante, recomendamos no exponerse en ningún momento si vemos una situación de riesgo, que nadie se vaya a subir a su azotea, una persona mayor, etcétera, sino que automáticamente pidan ayuda a las autoridades para que en una situación así puedan echarle una mano y no tomen decisiones por sí mismos que puedan acarrear algún daño personal, ¿no? Es una nueva emergencia la lluvia ahora mismo, en este momento, y que va a influir pues, en las personas, en los daños ya cuantiosos, en todo. Ojalá que sea una amenaza puntual, una lluvia de otoño breve, ¿no? Pero no podemos pensar ni imaginar las consecuencias de que esto durara unos días. Cristina García, ¿algún consejo para afrontar esta situación? Porque ya les ha pasado absolutamente de todo a los vecinos del llano del Valle de Aridane, 35.000 personas que viven entre Tazacorte, entre El Paso y los llanos de Aridane. Llega la lluvia y dice, bueno, tarde o temprano iba a llegar. Sí, estamos en noviembre, no estamos en agosto. En noviembre, recomendaciones pues, de precaución, de ser precavidos, de no arriesgarse y de mantener la calma. Son fenómenos naturales que no podemos controlar, por lo tanto, pues el esperar, como decía Luis, el que no sea muy larga la lluvia, sino que sea algo puntual y que puedan volver. Puntualizar brevemente que al volcán propiamente, la actividad volcánica no le va a influir la lluvia. Es decir, no lo va a apagar, la lluvia no lo va a apagar. No va a cambiar, y no va a cambiar su dinámica, no se va a ver más explosivo porque le caigan gotas de lluvia encima. Digamos, se incrementará la emisión de vapor de agua en todas esas coladas que son mojadas por la lluvia, pero el volcán propiamente no va a explosionar más porque le caiga el agua, que eso es importante. Natalia, psicológicamente algún truco, no sé si existe, o decir, mira, esto es lo que hay, vamos a asumirlo de la, no sé, es que no sé cómo. Yo creo que lo importante es permitirse sentirse mal y no generar una culpa secundaria por, es que debería tirar más para adelante, tendría que tener pensamientos positivos, ¿no? Yo creo que la situación es lo suficientemente grave como para que las personas puedan permitirse el estar mal y mantener las actividades básicas de la vida diaria. Siempre salir, siempre cumplir los horarios de comida, siempre procurar por los medios que hagan falta en este momento tan tremendo, mantener un sueño adecuado, hacer algo de ejercicio físico y sobre todo permitirse, ¿no? Porque se lo merecen. Natalia Sujanani, un placer haberte tenido esta noche aquí, psiquiatra, directora gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Víctor Melo, de la Asociación de Volcanes de Canarias. Gracias por habernos acompañado esta noche. Luis Ortega, compañero, periodista, un auténtico placer. Y Cristina García, coordinadora provincial del GIPEC. También muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En estos últimos minutos de programa queremos recordar un momento muy especial que tuvo lugar el pasado martes en Barcelona, cuando los premios Ondas reconocían el trabajo de todos los profesionales de Televisión Canaria en la cobertura que este medio público ha realizado y lo sigue haciendo sobre el volcán de La Palma. Un Ondas que, como no podía ser de otra manera, va dedicado a todos los afectados por esta catástrofe natural que ojalá nunca se hubiera producido. Nosotros nos vamos, que tengan ustedes una muy feliz noche. Estamos localizando estas imágenes en directo, momento histórico en Canarias que vive una nueva erupción volcánica cuando son las 3:12 de la tarde del 19 de septiembre de 2021.
Y no sabemos si la casa sigue en pie. Está toda mi vida ahí. Mi vida. Y de sacar en 15 minutos lo que lleva toda una vida. A esperar a ver si se salva la casa. Y la de mi abuelo, la de mis tías. Que se torna gris, como el futuro inmediato de cientos de familias que lo han perdido todo. La catástrofe despierta también la solidaridad desde todos los puntos de Canarias. Salimos, la policía, salgan, pude coger el loro, pude coger el perro. Lo estoy pasando mal, porque, hombre, esto es una vez en la vida y... produciendo ese desalojo de Todoque invadido completamente por el humo y las cenizas que ahora mismo está dejando atrás de sí. Ahí vemos cómo acaba de caer el campanario de la iglesia de Todoque. Se ha llevado por el está cayendo, Elena, lo estamos está cayendo, Victorio, lo estamos viendo en directo, está cayendo la lava, ha llegado al mar. Más. Siempre vamos a respetar sobre todo la integridad y también los sentimientos de esas personas. Imagínense ustedes que lo han perdido todo, perder su casa y algunos de ellos su medio de trabajo.